Bueno, que ya ha llegado otra vez la Navidad. Y con ella llegan los polvorones, el turrón de suchar, las cenas familiares y la lotería de Navidad. Pero es que tengo una fijación un poco insana con la lotería de Navidad porque considero que es una de las peores tradiciones y costumbres españolas. Porque desde el Estado te venden que esto es el día de la ilusión y que todo el mundo puede ganar y viva la esperanza y los sueños que se cumplen, cuando lo que es un puñetero negocio. Así que vengo a decir dos cositas. Primero me gustaría decir de la comprensión matemática que tendríamos que tener un poquito más desarrollada cuando vamos a comprar lotería de Navidad. Porque siendo claros, la probabilidad de que te toque el gordo por el que todo el mundo aspira para tirar los muebles por la ventana es de 0,001. Estadísticamente tienes más probabilidades de que vayas al campo y te caiga un rayo. Sin contar que cualquier inversión financiera va a tener mayor probabilidad de dar algo y mejor relación rentabilidad-probabilidad. Pero ojo, la probabilidad de que te toque algún otro premio es de 0,2. Tienes más probabilidades de morir de cáncer en los próximos 5 años que de que te toque alguno de estos premios. Pero atención que llega el reintegro, que ese ya tienes un 10% de probabilidades de que te toque. Pero es que te toca lo que has gastado, ni un euro más. Financieramente esto sería como darle al Estado 20 euros y que al cabo de X tiempo te lo devuelva o no. Y tienes solo un 10% de probabilidad. Sin interés ni nada, ¿eh? Pero claro, María, es que no estás contando con la ilusión. ¡Ay, la ilusión! ¡Qué bella y qué bonita la ilusión! En el momento en el que vas al punto de venta integral de loterías y apuestas del Estado y estás ahí, elige que te elige un número. Que si terminado en 7 que rima con suerte. Que si no. La fecha en la que me casé. No, el 4. Ah, no. El día en que nació mi abuela, por favor. El día en que nació mi abuela. Cuando en realidad todos los puñeteros números tienen la misma probabilidad de salir. Sean bonitos, feos, cuando te casas, cuando nació tu abuela o cuando San Quintín. Ah, y la ilusión para comprar el décimo en la Manolita de Gran Vía y tirarse 3 horas haciendo cola. O si no, irse a Sort, al Pirineo catalán, que tiene la brujita de oro, y ahí siempre toca. Sin pararse realmente a reflexionar que ahí toca porque venden un chorrazo de lotería. Porque al fin y al cabo, lo que es la lotería de Navidad es un negociazo. ¡Bombazo informativo! Eso sí, quizás las cifras os sorprendan. Este año habrá 2.408 millones a repartir entre los premiados. Claro está que si se venden todos los décimos que imprime el Estado, a 20 euros por décimo, de los que cada número se tiran 1.720 décimos, con los 100.000 números posibles, pues si multiplicamos tendremos una recaudación de 3.500 millones. Aunque obviamente no toda la lotería se vende, no se agota. Según las informaciones de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, la SELAE, la facturación de 2020 fue de 2.906 millones de euros, lo que hace que se reparta entre los premiados casi un 70% de la recaudación, aunque por lo visto siempre hay 50 milloncejos que nadie reclama porque ha perdido el número o se acaba de caer de un burro. Vamos, que la administración estatal gana unos 600 millones, de los cuales hay que pagar los gastos de impresión y distribución de los décimos, la mordidita de los puntos integrales de venta, que en verdad son 80 centímetros por décimo, que tampoco es tanto, y pagar a los 600 trabajadores que tiene la SELAE. Vamos, que limpito salen 500 milloncitos más o menos. Pero no te lo pierdas que de los premios que reparten, si ganas más de 40.000 euros, Hacienda se queda el 20%. Porque el Estado te da, pero también te quita. Un enorme negocio, vamos. Y a mí me hace ciertamente gracia, porque en España hay muy poca gente que esté a favor de pagar más impuestos. Y la picaresca española siempre está ahí. Pero nada más que te dicen que puedes ganar el gordo y ser rico, todo el mundo ahí a gastar en lotería. Que el ciudadano españolito y medio se deja 69 euros al año en lotería de Navidad. Mención aparte a los sorianos que se dejan 200 eurapios. Así que yo creo que sería una buena propuesta en España que los impuestos se recaudaran por lotería. Yo propongo que se reparta otro gordo entre las empresas que pagan todos sus impuestos de sociedades en España, que no son todas y sobre todo no las más grandes. Pero bueno, que si tú te quieres gastar tus dineros en este negociazo estatal que se sirve de la ilusión de la gente para casi engañarla, pues yo te aplaudo. Lo que ya no está también es la presión social que recibimos la gente que no compramos lotería de Navidad. Voy a por el pan. Hombre Pepi, ¿qué tal? Dame 2 barras. Hombre María, ¿qué tal por París? ¿No quieres comprar el número de la lotería de Navidad de la panadería? Ay, no, Pepi, no, muchas gracias. Es que yo no compro lotería de Navidad. Ay, María, pero imagínate tú. ¿Y si luego toca? Y así, todo el rato. Toda la gente, en todos los lados, cuando vuelvo a Cuenca por Navidad. Dejemos ya este chantaje social, por favor, y que la gente compre lotería si le apetece. Y si no le apetece, pues no compre lotería. Y si toca, pues se alegrará mucho por la gente y esperará que le inviten a un champán. Y ya está. Cojones, por favor, ya vale con la lotería de Navidad siempre lo mismo. Si has comprado, que te toque el gordo. A mí no me va a tocar nada porque no he comprado.